¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño o débil para enfrentar los desafíos de la vida? Yo también. Soy Gedeón, y Dios me eligió para liderar a Israel en una de sus batallas más grandes, aunque nunca pensé que fuera capaz. Desde mi infancia, crecí en tiempos de angustia y opresión. Mi pueblo, Israel, vivía bajo el yugo de los madianitas. Estábamos sometidos, viviendo con miedo, escondiendo lo poco que teníamos para sobrevivir. Yo era un hombre común, sin grandes aspiraciones. Todo lo que quería era que mis días transcurrieran en paz, lejos de las batallas y los conflictos. Nunca me vi a mí mismo como un guerrero, mucho menos como un líder. Pero la vida tiene maneras sorprendentes de llevarte por caminos que jamás hubieras imaginado. Un día, mientras trabajaba en secreto, un ángel del Señor se me apareció y me llamó valiente guerrero. No podía creerlo. ¿Valiente? Yo, que me escondía, que temía cada paso que daba, ¿podía ser considerado un guerrero? Aquellas palabras resonaron en mi cabeza durante días, y aunque al principio no las entendía, poco a poco comprendí que Dios tenía un propósito más grande para mí. Si te interesa saber cómo un hombre común como yo se convirtió en un héroe de fe, suscríbete y acompáñame en este viaje. Pero antes de ser un líder, era un hombre lleno de dudas y temores. Cuando Dios me llamó, Israel sufría bajo el yugo de los madianitas. Mi pueblo había sido oprimido durante años, y yo solo quería sobrevivir, no liderar. Las tierras de Israel estaban devastadas. Los madianitas, crueles y despiadados, venían como langostas, arrasando con nuestras cosechas, robando nuestro ganado y dejando a mi pueblo en la miseria. Cada día era una lucha por mantener lo poco que teníamos. Recuerdo esconder el grano, trabajando en secreto para que los invasores no descubrieran nuestras reservas. El miedo era constante. Vivíamos en cuevas, alejados de la vida que alguna vez habíamos conocido. Era un tiempo oscuro para Israel, y yo me sentía insignificante, atrapado en la rutina de la supervivencia. No me veía como un líder ni como alguien capaz de cambiar la situación. Mi corazón estaba lleno de dudas, y la opresión había minado mi espíritu. ¿Has sentido alguna vez que tus circunstancias son demasiado difíciles para cambiar? Cuéntanos tu experiencia. Fue entonces cuando un ángel del Señor se me apareció y todo cambió. Un ángel del Señor me llamó mientras trabajaba en secreto, diciendo que yo era un valiente guerrero. ¿Valiente? Apenas podía creerlo. Nunca olvidaré el momento en que se me apareció el ángel. Estaba en el lagar, escondiendo el grano de los madianitas, cuando de repente lo vi. No era una visión común. Sentí una paz que nunca había experimentado antes. Las palabras del ángel fueron claras: el Señor está contigo, valiente guerrero. Mi primera reacción fue de asombro. ¿Cómo podía llamarme valiente guerrero cuando todo lo que hacía era esconderme y sobrevivir? Mi incredulidad era evidente. Pregunté: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Cuestioné a Dios, como muchos lo hacen cuando están en medio de la adversidad. Pero el ángel me recordó algo fundamental: Dios tenía un plan, y yo formaba parte de él, aunque no lo entendiera en ese momento. Dale like si alguna vez te han dicho que puedes hacer más de lo que crees posible. Pero aún con ese llamado, necesitaba pruebas de que esto era real. Puse a prueba a Dios. Le pedí una señal, le ofrecí un sacrificio, y el fuego del cielo lo consumió. Sabía que estaba siendo llamado para algo grande. A pesar de las palabras del ángel, la duda todavía habitaba en mi corazón. ¿Cómo podía estar seguro de que este llamado era real? Necesitaba una confirmación divina, una señal que disipara mis dudas. Le ofrecí un sacrificio a Dios, y lo puse a prueba. Pedí que el fuego del cielo lo consumiera como prueba de su presencia. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Un fuego celestial descendió y consumió el sacrificio. En ese momento,
supe que estaba en la presencia de Dios. No había vuelta atrás. Dios me había llamado para algo grande, y aunque todavía no comprendía la magnitud de lo que vendría, sabía que debía obedecer. ¿Alguna vez has buscado una señal de Dios? Deja tu historia en los comentarios. A pesar de la señal, mi fe necesitaba ser fortalecida. Dios me mostró su poder a través del flece que pedí. Primero, el rocío lo cubrió, mientras que todo a su alrededor estaba seco, y luego, lo opuesto sucedió. Sabía que debía confiar en Él. Aunque ya había visto el fuego celestial consumir el sacrificio, mi corazón seguía titubeando. Quería creer, pero el miedo a lo desconocido todavía me atormentaba. Entonces, pedí una nueva señal a Dios. Coloqué un vellón en el suelo y le pedí a Dios que, al día siguiente, el vellón estuviera empapado de rocío mientras el resto del suelo permanecía seco. Dios me respondió. El vellón estaba completamente mojado, mientras que la tierra a su alrededor estaba seca. Pero aún necesitaba más. Al día siguiente pedí lo contrario, que el vellón estuviera seco y el suelo húmedo. Una vez más, Dios mostró su poder. Me di cuenta de que debía confiar plenamente en Él. Estas señales no eran solo pruebas de su presencia, sino recordatorios de que Dios me sostenía, incluso en mis momentos de duda. Si crees que la fe puede transformar cualquier situación, suscríbete para más enseñanzas bíblicas. Ahora que sabía que Dios estaba conmigo, debía actuar. El primer mandato de Dios fue derribar los altares de los falsos dioses. Tenía miedo, pero lo hice en la noche. Ese fue el inicio de mi camino de obediencia. Después de recibir las señales de Dios, me llegó el primer mandato claro: debía derribar el altar de Baal, el dios falso que mi propio pueblo había comenzado a adorar, y cortar la imagen de acera que lo acompañaba. Para cualquier hombre, esto hubiera sido un desafío. Pero para mí, un hombre que aún luchaba con su fe, fue una prueba enorme. El altar pertenecía a mi padre, y todo el pueblo de mi ciudad veneraba a Baal. Sabía que derribar este altar traería consecuencias, y el miedo me invadía. Sin embargo, también sabía que debía obedecer a Dios. Así que, bajo la oscuridad de la noche, con temor pero con determinación, derribé el altar de Baal y corté el poste de acera. En su lugar, construí un altar al Señor. Al día siguiente, cuando el pueblo vio lo que había ocurrido, quisieron matarme. Pero mi padre, Joás, intervino y los desafió, diciendo que si Baal era un dios verdadero, que se defendiera solo. El miedo que sentía al principio fue reemplazado por una nueva confianza en Dios. Este acto de obediencia fue el primer paso para entender que, aunque me sintiera pequeño, Dios estaba de mi lado. ¿Te ha pedido Dios hacer algo que te dio miedo? Comparte tu historia. A pesar del temor, mi acto de fe fue solo el comienzo. Cuando Dios me pidió que liderara a Israel, logré reunir un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios tenía otros planes, más pequeños, pero más poderosos. Después de derribar los ídolos y sobrevivir al enfrentamiento con mi pueblo, Dios me ordenó algo aún mayor: debía liderar a Israel contra los madianitas. A pesar de mis inseguridades, confié en su llamado y reuní un ejército. Miles de hombres respondieron al llamado, y pronto contaba con 32,000 guerreros dispuestos a pelear. Parecía que, finalmente, tenía lo que necesitaba para enfrentar al enemigo. Pero Dios tenía otros planes. Él no quería que el pueblo pensara que la victoria sería nuestra por nuestra fuerza. Quería que quedara claro que la victoria sería suya. Me dijo que mi ejército era demasiado grande. Así que, siguiendo su orden, le dije a los hombres que quienes tuvieran miedo, podían regresar a casa. Increíblemente, 22,000 hombres se marcharon, y quedé con solo 10,000. Dale like si crees que Dios puede hacer más con menos. Pero Dios tenía una lección aún mayor para mí: no se trataba de números, sino de fe. Dios me dijo que redujera el ejército,
primero a 10,000 y luego a solo 300 hombres. Con este pequeño número, él iba a mostrar su poder. Incluso con solo 10,000 hombres, el ejército todavía parecía numeroso frente a los miles de madianitas que enfrentábamos. Pero Dios tenía un plan más radical. Me dijo que llevara a mis hombres al agua para beber y que observara cómo bebían. Aquellos que bebieran llevando el agua a su boca con la mano serían los escogidos. Los que se arrodillaran para beber directamente del río serían descartados. Cuando terminé de observar, solo quedaban 300 hombres. Con este pequeño número, Dios me dejó claro que su poder iba a ser evidente y que la victoria no vendría por nuestra fuerza, sino por su mano. Yo, que había comenzado con dudas y miedo, me encontraba liderando un ejército insignificante contra uno de los más grandes ejércitos del momento. Pero sabía que Dios estaba con nosotros. ¿Cómo reaccionarías si tu ejército se redujera drásticamente? Deja tu respuesta en los comentarios. Con solo 300 hombres, era el momento de enfrentar al enemigo. No peleamos con espadas, sino con trompetas, antorchas y jarras. Dios nos dio una estrategia inusual para mostrar que la batalla le pertenecía a Él. Con solo 300 hombres, necesitábamos algo más que una estrategia común. Entonces, Dios me dio un plan que parecía loco a los ojos de cualquier militar. No íbamos a pelear con espadas, sino con trompetas, antorchas y jarras. Nos dividimos en 3 grupos y rodeamos el campamento enemigo durante la noche. Cuando todo estaba oscuro y el enemigo dormía, ordené que, al sonido de las trompetas, rompiéramos las jarras y levantáramos las antorchas, haciendo un ruido ensordecedor. El caos que siguió fue indescriptible. Los madianitas, confundidos y aterrorizados, comenzaron a luchar entre ellos mismos, creyendo que el ejército israelita era mucho más grande de lo que realmente era. La victoria fue rápida, y la confusión y el pánico del enemigo hicieron que se destruyeran entre ellos. Dale like si crees que Dios puede darnos la victoria de maneras inesperadas. Y cuando tocamos las trompetas, algo increíble sucedió. Cuando sonaron las trompetas, el ejército enemigo se confundió y se volvió contra sí mismo. Dios nos dio la victoria sin levantar una espada. La victoria fue de Dios, no nuestra. Con un ejército pequeño y sin usar armas convencionales, vimos cómo Dios peleaba nuestras batallas. El ejército enemigo, que había sido una amenaza imponente para Israel, fue derrotado por el poder de Dios. Nosotros, los 300 hombres, simplemente observamos cómo el caos se desataba en el campamento enemigo y cómo la confusión reinaba. No fue nuestra fuerza, ni nuestra astucia, sino la mano de Dios la que nos dio la victoria. Aquel día, comprendí que la verdadera fuerza no está en el número de hombres, ni en las armas que portamos, sino en la fe que tenemos en Dios. Él puede pelear nuestras batallas de maneras que jamás imaginamos, y cuando confiamos en Él, incluso lo imposible se convierte en realidad. ¿Has experimentado una victoria inesperada en tu vida? Compártela con nosotros. Pero la victoria fue solo el inicio de una nueva etapa para Israel. Después de nuestra victoria, Israel tuvo paz durante 40 años. Este fue un tiempo de restauración y bendición, pero no todo fue fácil. Con la derrota de los madianitas, Israel finalmente experimentó paz. Durante 40 años, mi pueblo pudo vivir sin temor, sin el constante acecho de los enemigos. Fue un tiempo de restauración, donde las tierras volvieron a florecer, las familias pudieron volver a sus hogares, y la vida regresó a una normalidad que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, la paz también trajo sus propios desafíos. Cuando todo está bien, es fácil olvidar a Dios. Muchos en Israel comenzaron a volverse complacientes y algunos incluso olvidaron las grandes cosas que Dios había hecho por nosotros. A pesar de esto, hice todo lo que estaba en mi mano para mantener viva la memoria de su intervención, recordándole al pueblo que fue Dios, y no nosotros, quien nos dio la victoria. Si valoras la paz en tu vida,
Comparte este video con tus amigos. Pero en medio de la paz, también enfrenté desafíos personales. A pesar de la paz, el pueblo comenzó a idolatrarme a mí en lugar de a Dios. Tuve que recordarles que solo Dios merece la gloria. Aunque la paz llegó a Israel y mi liderazgo trajo estabilidad, un nuevo desafío surgió. Después de las victorias y la restauración de la paz, muchos comenzaron a ver en mí algo más que un líder. Empezaron a idolatrarme, atribuyendo las victorias a mi poder en lugar de al poder de Dios. La fama y el reconocimiento, que antes nunca había buscado, empezaron a rodearme. La gente venía a mí como si yo fuera la fuente de la liberación, olvidando que todo había sido obra de Dios. Fue una batalla interna. El orgullo es una trampa fácil en la que caer, especialmente cuando todo el mundo te pone en un pedestal. Pero sabía que no podía permitir que esto sucediera. Debía recordarles a los israelitas que no fue mi fuerza, ni mi inteligencia, ni mis decisiones las que nos salvaron, sino la intervención divina. Solo Dios merecía la gloria. Luché contra esa idolatría que comenzaba a surgir y recordé al pueblo que debíamos mantener nuestros ojos en Dios, no en el hombre. ¿Cómo manejas cuando otros te ponen en un pedestal? Deja tu respuesta. La verdadera gloria pertenece solo a Dios, y ese fue un recordatorio constante. Después de la victoria, muchos en Israel cayeron en la complacencia. La comodidad puede ser un enemigo sutil de la fe si no estamos vigilantes. Con la paz llegaron días más tranquilos para Israel, pero la tranquilidad tiene su propio peligro. Poco a poco, muchos comenzaron a relajarse en su fe. En tiempos de crisis, es fácil clamar a Dios, pero cuando las cosas mejoran, es tentador volverse complaciente. Los sacrificios a Dios se volvieron menos frecuentes, las oraciones más esporádicas y la devoción se fue desvaneciendo. Vi cómo el pueblo que había luchado con tanto fervor y fe comenzó a caer en una rutina espiritual. A medida que la vida mejoraba y los campos florecían, muchos olvidaron a Dios, creyendo que todo era fruto de sus propias manos. Este fue uno de los desafíos más difíciles de enfrentar, no una batalla física, sino una espiritual. Recordarles que Dios no es solo para los tiempos difíciles, sino también para los tiempos de paz, fue una tarea constante durante mi liderazgo. Dale like si crees que debemos mantener nuestra fe, incluso en tiempos de paz. Pero mi misión no solo era ganar batallas, sino también dejar un legado de fe. Aunque fui un líder exitoso, enfrenté desafíos en mi propia familia. Mis hijos no siempre siguieron mis pasos en la fe. A pesar de todo lo que había logrado como líder de Israel, hubo una batalla que no pude ganar completamente, la de mi propia familia. Como líder, mi tiempo y atención estaban enfocados en las necesidades del pueblo, en las batallas por la libertad y en la restauración de la paz. Sin embargo, en ese proceso, mi familia no siempre caminó en la misma dirección. Mis hijos crecieron en medio del éxito, pero algunos de ellos no entendieron plenamente la fe que me había guiado. No siguieron mis pasos con la misma devoción a Dios, y esto fue una fuente de dolor para mí. Era un recordatorio de que, por más que luchemos y logremos grandes cosas, nuestras familias también necesitan nuestra guía espiritual constante. Liderar a una nación es una tarea gigantesca, pero no debe hacernos olvidar el liderazgo dentro de nuestras propias casas. ¿Alguna vez has enfrentado dificultades al liderar tu propia familia? Comparte tu experiencia. El legado de un líder no siempre es fácil, pero siempre confié en Dios para guiarme. Mi vida es un testimonio de que Dios puede usar a cualquiera, incluso a los más débiles, para hacer grandes cosas. Todo lo que se necesita es fe. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que Dios no busca a los más fuertes, ni a los más capacitados. Busca a aquellos que están dispuestos a confiar en Él. Yo, Gedeón, no era más que un hombre común, lleno de dudas, miedos e inseguridades. Y, sin embargo, Dios me llamó para liderar a su pueblo, para ser un instrumento en su plan. No era mi fuerza,
ni mi capacidad lo que me hizo adecuado para el trabajo. Era mi disposición para seguir la voz de Dios, aun cuando no entendía completamente sus planes. Mi vida es una prueba de que, con fe, podemos hacer cosas que parecen imposibles. Dios no busca a los perfectos, busca a los dispuestos. Yo no era un héroe antes de que Él me llamara, pero su poder en mi vida me convirtió en uno. Si te ha inspirado mi historia, suscríbete para más historias de héroes bíblicos. Pero mi legado va más allá de las batallas. La fe no es solo para los momentos de victoria, sino también para cuando más dudamos. Dios siempre fue fiel, incluso cuando yo dudaba. Hubo muchos momentos en mi vida donde la duda nubló mi mente. Desde el momento en que el ángel del Señor me llamó valiente guerrero, hasta la reducción de mi ejército a 300 hombres, la duda estuvo presente. Pero la lección más valiosa que aprendí fue que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir confiando, aun cuando la duda te invade. Es fácil tener fe cuando todo sale bien, cuando las victorias son evidentes y las bendiciones abundan. Pero la verdadera fe se fortalece en los momentos de mayor incertidumbre. Incluso en mis momentos de mayor duda, Dios permaneció fiel. Me mostró, una y otra vez, que su plan era mayor que mis miedos. A través de cada prueba, descubrí que la fidelidad de Dios nunca flaquea, aun cuando la mía sí lo hace. Ese es el tipo de fe que Dios busca, una fe que sigue adelante, incluso cuando no entendemos el camino. ¿Cómo mantienes la fe en los momentos de duda? Deja tu respuesta. Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Mi vida fue un ejemplo de servicio a Dios, no a mis propios deseos o ambiciones. Mi misión no fue convertirme en un rey, sino en un siervo de Dios que cumpliera su voluntad. A lo largo de mi vida, fui tentado muchas veces a perseguir el poder y el reconocimiento. Después de todo, había liderado a Israel hacia la victoria y restaurado la paz. Algunos incluso querían hacerme rey, pero rechacé ese honor. Sabía que mi llamado no era ser un monarca, sino un siervo de Dios. Mi misión siempre fue cumplir su voluntad, no buscar mi propia gloria. El servicio a Dios fue lo que me guió, y en ese servicio encontré el propósito más grande de mi vida. Entendí que la verdadera grandeza no está en el poder o en el título que uno tenga, sino en la obediencia a Dios. Todo lo que hice, lo hice para glorificar su nombre y no el mío. El servicio a Dios no siempre es fácil, pero es lo que nos lleva a cumplir el propósito más elevado. ¿De qué manera estás sirviendo a Dios en tu vida diaria? Deja tu respuesta en los comentarios. El servicio es esencial, pero también debemos aprender a confiar plenamente en su plan. A menudo no entendemos el plan de Dios hasta después de que se haya cumplido. Confiar en Él requiere fe, especialmente en los momentos más oscuros. Durante toda mi vida, tuve que aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parecía ilógico o cuando no tenía sentido. Desde la reducción de mi ejército hasta las señales que pedí para confirmar su voluntad, cada paso requería un acto de confianza. Hubo momentos en los que no entendía por qué Dios me pedía hacer ciertas cosas, pero aprendí que su plan siempre es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos en el momento. A veces, la incertidumbre puede paralizarnos, pero confiar en Dios nos lleva más allá de nuestros propios límites. Sabía que, aunque yo no viera el panorama completo, Dios sí lo hacía. Su perspectiva es eterna, y nuestro deber es confiar en que su voluntad es siempre para nuestro bien. Dale like si has aprendido a confiar en los planes de Dios, aunque no siempre los entiendas. Mi confianza en Dios no solo trajo paz a Israel, sino que dejó un legado de fe. Más que las victorias en batalla, mi legado es de fe. Dios me usó como un instrumento de liberación, pero fue la fe en Él lo que me sostuvo a lo largo de mi vida. Mi vida no fue una simple colección de victorias militares, sino un testimonio del poder transformador de la fe en Dios. Aunque comencé como un hombre lleno de miedo y dudas, fue mi disposición a confiar en Él lo que me permitió lograr lo imposible. No fue mi fuerza, ni mi inteligencia, lo que liberó a Israel, sino el poder de Dios manifestado a través de mi fe.
A través de la obediencia y la confianza en Dios, llegué a entender que la verdadera grandeza no reside en las victorias externas, sino en el crecimiento de nuestra fe interna. Las batallas fueron el escenario donde se reveló el poder de Dios, pero lo más importante fue cómo mi relación con Él se fortaleció. Ese es el legado que dejé, uno que apunta a la fe como la clave para vencer cualquier desafío que enfrentemos en la vida. Si mi historia te ha inspirado, comparte este video para que otros también puedan aprender sobre la fe que cambia vidas. Mi historia no es solo sobre victorias terrenales, sino sobre las lecciones eternas que nos dejan. Soy Gedeón, el juez que, con solo 300 hombres, venció a miles porque confié plenamente en Dios. Mi vida es una prueba de que la fe puede mover montañas y que, con Dios a nuestro lado, no hay obstáculo que no podamos vencer. Mientras reflexiono sobre mi vida, veo con claridad que todo lo que logré fue gracias a la mano de Dios. Desde el momento en que me llamó valiente guerrero, hasta la victoria milagrosa sobre los madianitas, cada paso fue una lección de confianza en Él. Dios no me eligió porque fuera el más fuerte, ni el más capaz. Me eligió porque, en medio de mis miedos, estaba dispuesto a confiar en su plan. Mi historia es una prueba de que, aunque los desafíos que enfrentamos en la vida puedan parecer insuperables, cuando ponemos nuestra fe en Dios, podemos vencer cualquier adversidad. No importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, con Dios siempre somos suficientes. Que mi vida te inspire a confiar en Él, incluso en los momentos de mayor duda. Con fe, todo es posible. Si te ha inspirado mi historia, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo a los héroes bíblicos y sus enseñanzas eternas. Este es solo el comienzo de nuestro viaje de fe juntos.